Querido séptimo, ¿cómo te encuentras? Te saludo en este tiempo que volvemos a nuestro aprendizaje y te quiero contar que ahora mis clases van a ser a través de este canal de YouTube, en el cual tú vas a poder encontrar cada uno de los videos que te van a enseñar el recorrido de mis clases. ¿Ya? Te quiero contar que estamos en esta clase de historia y que cada vez que comencemos a recibir estos videos, tú te puedas sentar con tu cuaderno y anotar todo lo que voy a explicarte. Especialmente me interesa que anotes el objetivo de la clase y la fecha de la clase y si tú quieres tomar algún apunte relevante para ti. ¿Ya? Eh, entonces, comenzamos esta clase. El objetivo es conocer las características de las civilizaciones antiguas. El valor del mes es el perdón y la fecha de esta clase es el día martes 28 de abril. Primero te quiero recordar que nosotros, la última clase que tuvimos, yo te envié un trabajo de investigación que tú tenías que realizar sobre las civilizaciones antiguas, ¿ya? Entonces, para yo ayudarte en la realización de ese trabajo, yo te voy a hacer esta clase que va a ser resumen, en la cual yo te voy a contar un poquito las características de cada una de las civilizaciones y también ahora te quiero mostrar el formato del trabajo que yo te envié para que tú realices, ¿ya? A ver si te acuerdas. Sígueme aquí. Mira. Aquí está el formato y la pauta de tu trabajo. Yo te decía que tú con tu libro, porque en tu libro sale toda la información, recuerda que si no tienes tu libro, lo dejaste en el colegio, uno, puede ir tu apoderado a retirarlo, o dos, puedes tú descargarlo del Mineduc donde están todos los libros disponibles, ¿ya? En internet. Entonces, mira, aquí está este cuadro que tú tenías que completar. Yo lo hice a modo de ayuda, porque obviamente si tú querías hacerme un trabajo de investigación donde le quisieras poner fotos, imágenes, eras libre de hacerlo, pero yo quería hacerte esto para que te fuera ordenado y no se te olvidara lo que tenía que conllevar tu trabajo. Entonces, las civilizaciones más antiguas son las siguientes: Mesopotamia, Egipto, India, China, los micénicos, los minoicos, Chavín de Huantar y los olmecas, ¿ya? Entonces, tú tenías que averiguar cuál era la ubicación de cada uno de ellos, como dice acá. Cuando yo me refiero a ubicación es en qué lugar del mundo están y además agregar a esto que la idea es que tú puedas indicar cuáles son especialmente los ríos donde ellos se encuentran. ¿Ya? Yo ahora cuando te cuento un poquito la materia vas a entender por qué te lo digo. Cuando te pregunto cuáles son las características de su sociedad, la idea es que tú ahí me cuentes de qué manera se organizan, ya cuáles son las diferencias sociales o los participantes de la sociedad, cómo dividen la sociedad. La religión, en qué creen, cuáles son sus dioses principales. La economía, de qué viven, ya de qué se alimentan, en qué trabajan. Y la cultura, en la cultura me interesa especialmente que puedas identificar aquellas cosas que salgan en tu libro o si también eres libre de buscar en internet el que pueda. Buscar algo que se destaque, que en esa civilización que haya quedado como un legado cultural para el mundo. ¿A qué me refiero con legado? Quiere decir que se pueda reconocer a través del paso de las generaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínate que estas civilizaciones son hacia 3500 años atrás, antes de Cristo, cuando la historia se comienza a contar nuevamente desde Cristo. Imagínate, si ya llevamos 2000 y tantos años, ¿cierto? Desde que Jesús vino y ahí se cuenta la historia de nuevo, desde el cero hasta ahora. Esto es desde antes de Cristo, 3500 años hacia atrás. Quiere decir que es mucho, mucho, mucho periodo. Entonces, es importante que tú sepas que nosotros lo seguimos estudiando. Entonces, quiere decir que hay aspectos culturales que hasta el día de hoy se destacan, que ellos inventaron, que ellos crearon y que los hacen famosos. Eso es lo que me interesa que tú puedas poner en cultura, ¿ya? Y en cada uno de los grupos la idea es que tú puedas poner algo importante. Esa es tu tarea. Esto es la primera evaluación de la unidad 1, así que es importante que tú lo hagas. Yo te voy a estar dando un día y una fecha que para la próxima semana para que tú me lo puedas estar enviando, ¿ya? Para yo corregirlo y con esta pauta te voy a corregir. Mírala. Voy a analizar la búsqueda de la información, el análisis de la información, la construcción de tus respuestas, el compromiso con el trabajo, el orden y la limpieza, ¿ya? El puntaje máximo son 20 puntos y vamos a ir, cada uno de los criterios tiene un puntaje de 4 puntos excelente, 3 puntos buenos, 2 puntos regular, 1 deficiente y ahí se crea tu nota. Entonces cuando yo te mande la corrección de tus trabajos, te voy a enviar esta ficha, ¿ya? Pegada en la portada de tu trabajo.
o de tu guía. Te voy a mandar esta evaluación con tu nombre y el detalle de por qué tuviste esta nota. ¿Ya? Entonces, dejando en claridad estas cosas, ahora te voy a explicar un poco las civilizaciones para que hagamos un resumen sobre esto. ¿Ya? Y te va a servir para tu materia. Evidentemente lo voy a tener que hacer lo más corto posible porque si no te vas a quedar dormido con tanta clase y tan larga. ¿Ya? Así que es importante que te ayudes con tu cuaderno y con tu libro. Entonces, recordemos que nosotros estuvimos viendo la prehistoria y la prehistoria se divide en tres procesos, que es paleolítico, la edad de la piedra antigua, ¿cierto? Neolítico, la edad de la piedra nueva, del descubrimiento de la agricultura, de la domesticación de animales, ¿cierto? Y la fabricación de grandes herramientas donde los pueblos se vuelven sedentarios. Y luego nos vamos a la edad de los metales, donde ya se trabaja el cobre, el bronce, el hierro, y la gente tiene sus trabajos específicos y desarrollados. ¿Ya? Y ahí ya podemos, desde el neolítico, la edad de los metales, ya podemos hablar de civilizaciones. El concepto de civilización tiene que ver con una ciudad compleja, un pueblo que se complejiza, pero no en problemas, sino que quiere decir que evoluciona a un estrato social mucho más desarrollado. Entonces, las primeras civilizaciones tenían las siguientes características. Pon atención. Primero, todas se ubicaban a la orilla de valles fluviales, quiere decir a la orilla de ríos, ¿ya? ¿Por qué? Porque era importante, porque como estaban recién iniciándose, ellos ya habían comprendido que al estar a la orilla de los ríos podían obtener agua, podían lavar sus cosas, podían bañarse y podían obtener recursos para alimentarse. Y eso también era relevante para su supervivencia y también el agua podían utilizarla para los cultivos y para alimentar, ¿cierto? Y darle agua a sus animales. Entonces eso es súper importante. Además, también todos tenían un complejo sistema social que se caracteriza por ser piramidal, ¿ya? Piramidal, como una pirámide, ¿cierto? Como la imagen que sale ahí en este PowerPoint. Estas pirámides, estas formas de pirámide de la sociedad, quiere decir que las autoridades más importantes o las personas como de nobleza, de realeza, estaban en la cúspide arriba, ¿cierto? Y eran pocas, y mientras va avanzando hacia abajo va disminuyendo el nivel social, y nadie puede cambiar de un nivel social a otro. Quiere decir que si yo nací en la nobleza, jamás voy a ser un esclavo, o si yo soy un esclavo, nunca voy a poder ser un rey, ¿ya? Eso era el orden que estos tenían. Cada uno de estos pueblos era súper religioso, todos tenían un orden religioso muy importante, ¿ya? En estos primeros poblados nace la escritura, ¿cierto? Que primeramente se llaman jeroglíficos. Y desarrollan cosas tan importantes como las matemáticas para poder contabilizar sus cultivos y también la creación de los primeros ejércitos de defensa de las ciudades. Eso antes no existía, ¿ya? Así que es muy importante que tú lo tengas claro. Ahora, las primeras civilizaciones son Mesopotamia, Egipto, China, India, Olmecas, Chavín de Huántar, y yo agregué, ¿cierto?, a la guía, al trabajo de investigación, los griegos, que son los micénicos, los minoicos o los fenicios, que también se le llaman. Todos estos pueblos están hace 3.200 años aproximadamente, o 3.500 años, como yo te decía antes. Son civilizaciones más avanzadas que alcanzaron un gran desarrollo tecnológico, ¿ya? Todas se organizaban en torno a ciudades, ¿ya? Las ciudades tenían grandes centros donde estaba la gran cantidad de su población que se dedicaban a la artesanía, al comercio, a la religión o a los desempeños militares. Las ciudades incluían campos alrededor donde se obtenían las materias primas para sobrevivir, como la agricultura, pero el movimiento del pueblo estaba en el centro, donde estaba el templo, ¿cierto? Todas las ciudades tenían un templo, tenían un mercado central donde ellos se abastecían y también tenían las instituciones que los gobernaban. Todos tenían una sociedad estratificada o de pirámide, como lo muestra en la imagen, ¿ya? De estamentos, quiere decir que se diferenciaban por su poder, por su prestigio de nacimiento. Como te decía, si el rey nunca va a poder ser esclavo y el esclavo jamás se va a poder volver en rey.
todos tenían un poder centralizado, quiere decir que el rey o la persona que gobernaba era casi un dios y tenía en su poder todo lo más importante para gobernar y era respetado, como te decía, casi como una divinidad. Y él tenía todas las facultades para decidir lo que quisiera y como quisiera. Tenían todos un sistema de contabilidad o de escritura, ¿ya? En la cual registraban los movimientos de su siembra o escribían lo necesario para que la siguiente generación conociera lo que hicieron ellos, ¿ya? Y eso era súper importante y avanzado. Todos vivían en una agricultura de alto rendimiento, ¿ya? Quiere decir que todos habían desarrollado grandes formas para extraer los recursos de la tierra y también para regarlos, ¿ya? Entonces, por eso vivían alrededor de los ríos, ¿ya? Y eso se los decía yo al principio de la clase. Las civilizaciones más importantes vivían alrededor de los siguientes ríos para que lo anotes ahí en la parte que decía ubicación. Los mesopotamios, o también les llamaban sumerios, viven alrededor del río Tigris y Éufrates, ¿ya? Con solo conocer el nombre de los ríos, tú ya sabes en qué lugar del mundo se ubican. La civilización egipcia vivía en el río Nilo, a las orillas del río Nilo. La civilización hindú o india vivía alrededor del río Indo y del río Ganges. Y la civilización china vivía alrededor del río Amarillo y del río Azul. Los ríos de la civilización china también tienen otros nombres que son más complejos, así que ahí los vas a encontrar cuando investigues. Entonces, la verdad es que no me quiero alargar más, así que yo te quería dar las características principales de todas las civilizaciones para que a ti se te fuera más fácil investigar todo el resto de las cosas. Pero me gustaría detenerme especialmente en un área que no se nombró ya en la parte anterior, que es el área de la religión, ¿ya? Todas las civilizaciones eran politeístas, quiere decir que tenían muchos dioses, ¿ya? Y también estos dioses tenían forma de animales, mitad hombre, mitad animal, y eso era súper complejo. Y también tenían dioses que tenían relación con la naturaleza. Todas las divinidades que ellos tenían era por cosas, divinizaban aquellas cosas que se les iban de las manos, que no podían dominar, como por ejemplo la lluvia, el sol, la luna, la noche, la muerte, la vida, el nacimiento, la fertilidad. Todas esas cosas eran súper importantes para ellos, ¿ya? Así que es importante que tú lo puedas anotar y reconocer, ¿ya? Entonces eso, chicos, que les vaya bien. Aquí yo igual les voy a enviar este PowerPoint donde sale toda la explicación de cada uno de los pueblos que hemos nombrado para que les sea fácil hacer esta tarea, ¿ya? Así que espero que te vaya súper bien y que puedas desarrollarla de la mejor manera posible y que luego me puedas estar enviando todas las dudas que tienes, ¿ya? Pero con esto ya te avancé bastante tu trabajo. Así que nos vemos pronto. La próxima clase podríamos estar profundizando más sobre cada uno de los pueblos. Saludos, que estés muy bien.